Buenas tardes y bienvenidos a su clase de didáctica de la química del 31 de octubre del 2025. Bien, nos hemos quedado la última ocasión en el texto, con el texto de didáctica general, con la parte que corresponde a la didáctica y su relación con el arte, ¿no? Ahí, en eso nos quedamos. Y nosotros hicimos también un taller sobre el mapa radiante. Porque el mapa radiante justamente tiene la explicación del por qué el arte se está tratando o tocando en la asignatura de didáctica de la química, por cuanto la didáctica general tiene que ver con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero siempre buscando eh, el poder gestionar y poder desarrollar recursos didácticos. Entonces, en ese contexto, en el libro de didáctica general menciona que la didáctica se relaciona con otras ciencias, como por ejemplo la biología, la física, la química, y que dentro de ese contexto también existe una fuerte interacción con respecto al arte como tal. Entonces, cuando nosotros tenemos una herramienta como es el mapa radiante, ahí nosotros podemos entender o comprender por qué se habla del arte, porque justamente se aplica la combinación de colores, la selección de los colores como tal para elaborar esta herramienta didáctica que es el mapa radiante. Y por supuesto, en el mapa radiante intervienen elementos como dibujos o pequeñas imágenes, ¿no? Que están fuertemente ligados a la creatividad de quien desarrolla esta herramienta didáctica. Entonces, bajo ese contexto, también habíamos analizado obras de autores como Picasso, y en ese análisis habíamos descubierto que las obras de los pintores también pueden convertirse en reflejo o un retrato de cierto tipo de costumbres, ¿no? Que son parte de la cultura de los pueblos. Habíamos revisado una obra en la cual se ven a unas personas haciendo una ronda y jugando a la gallinita ciega. Son juegos que tienen que ver o están relacionados al antaño y que en muchas regiones se lo ha jugado, no se lo ha practicado. Entonces, eso es parte justamente de ese vínculo o esa explicación de la didáctica general con respecto al arte. Entonces, vamos a revisar ahora el texto y vamos a seguir en esa línea de trabajo. Y ahora vamos a hablar de la construcción del saber didáctico, pero desde el punto de vista de los modelos localizadores. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Aquí hay una gran diferencia. El término local, el término local tiene que ver con lo que se realiza en una región o en una localidad. Mientras que el término global tiene que ver o tiene que relacionarse con lo que se hace a nivel del mundo. Entonces, tal como se aprecia en ese texto, el modelo local
integra lo más representativo y singular de lo local hacia la comarca y se aprecian visiones globales de la colaboración que puede desarrollarse entre los seres humanos justamente para buscar una solución a los problemas de esa localidad. Entonces, el texto le habla de justamente poder encontrar puntos en común del conocimiento local frente al conocimiento universal. Entonces, normalmente los docentes y la comunidad desarrollan expectativas. ¿Expectativas para qué? Justamente para ofrecer ideas que puedan generarse o ideas que puedan concretarse para poder robustecer ese valor importante que tiene la cultura local o la cultura del pueblo, no como tal. Entonces, ahí hay una pregunta que menciona el texto, o que dice el texto. ¿Qué elementos de la localidad y la comarca se constituyen en claves para la generación del saber didáctico? ¿Qué elementos de la localidad se convierten en claves para la generación del saber didáctico? Por favor, pensar un minuto en esto para poder dialogar sobre la posible respuesta. Hola. Conta. Ahí está nuevamente proyectado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de elementos se constituyen importantes para el saber didáctico? ¿Y cuál es la relación con la localidad? ¿Qué piensa, por ejemplo, Ruth Figueroa? Ruth Figueroa, ¿Qué tal, Máster? Muy buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué elementos de la localidad piensan que influye en el saber didáctico? Eh, ¿Qué elementos de la localidad? Pero, Máster, ¿en qué sentido? Como por ejemplo la educación, ¿en qué sentido estamos hablando? ¿En qué elementos de la comunidad? Ya, pero recuerde usted que estamos hablando de los elementos de la localidad o de la comarca. La educación es un tema a nivel mundial, pues. Entonces esta pregunta está más orientada hacia posibles temas culturales de la sociedad. ¿Cuáles son esos elementos? La verdad es que me deja en blanco, Máster. Yamile Rodríguez, ¿qué elemento de la localidad considera que puede ser parte del saber didáctico? La interacción en la escuela y entre la comunidad, ¿no? Claro, es entre la escuela y la comunidad, pero ¿qué elementos?
¿Qué elemento? El ¿Cuáles son los aprendizaje. elementos? ¿Ah? El aprendizaje. Ya está bien, pero ¿qué elemento, qué parte de la localidad o de la comarca está relacionado con el saber didáctico? A ver, voy a dejar de compartir un momento. A ver, démosle la palabra a Ginger Guadamuc. Buenas tardes, Miss. Sería el elemento sociocultural, podría ser, que incluyen lo que son las costumbres, las Claro, es creencias. que eso es justamente lo que le estoy pidiendo. Algún elemento que usted conozca de la localidad. Por eso, un elemento sería el elemento sociocultural, es que El entre ellos, cultural. ah, Sí, es válido, así es, el elemento sociocultural. ¿Por qué? Porque el elemento sociocultural es el que en realidad le puede dar soporte a las actividades áulicas que proponga el maestro, ¿no? Luis Pérez. Otro elemento que podría abarcar sería los elementos geográficos y naturales donde uno vive. Oiga, eso está muy bien y yo le voy a colocar un bono. La parte geográfica es vital. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, yo tengo un aula de clases y vamos a pensar justamente en aquellas partes que están en el páramo, aquellos pobladores que viven en el páramo. Y la parte geográfica tiene todo que ver en razón de que si yo voy a implementar una escuela, debo de considerar, por ejemplo, no solo la temperatura del ambiente, sino que además qué tan distanciados están unos que otras casas, ¿no? De esa comunidad. Entonces, la parte geográfica es fundamental. Es fundamental porque me ayuda a organizar actividades y también me ayuda a, a ordenar en realidad a esos estudiantes. ¿Qué más puede decirnos Diego Galarza? Factores climáticos. A ver, lo escuchamos, don Diego. Factores climáticos. Oiga, que no le entiende, se le corta la comunicación. Puede ser tal vez factores climáticos, Sí, sí, sí puede ser. Por favor, dígame por qué usted mencionó ese factor. no le escuché, ¿puede repetirme? ¿Por qué mencionó ese factor? Es válido, pero ¿por qué lo mencionó? O sea, la respuesta es correcta. El factor climático es un elemento que incide muchísimo. Porque influyen tal vez porque tal vez influyen en que las personas envíen a sus hijos a las unidades educativas, tal vez. Pero vaya más allá de eso. ¿Qué puede suceder en caso de que exista una inundación? Le pregunto a Jonathan Santos. ¿Me podría repetir, más? ¿Qué pasa si ocurre, por ejemplo, una inundación en un sector determinado? ¿Qué pasaría si ocurre una inundación en un sector determinado? Ya, pero ¿se podría o no ejecutar, por ejemplo, las actividades del aula?
No, claramente que no. Si el aula se encuentra en una zona la cual está afectada, no se podría. Tendríamos que coger y hacer una nueva, ¿cómo podríamos decir? Mover lo que sería la escuela a otro sitio, por el momento. Ujú. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que los factores locales, que son los locales, tienen una alta incidencia en la enseñanza. Y sí tiene que ver con el recurso didáctico. Y voy a compartir una experiencia, ¿no? Bueno, esa experiencia fue a nivel regional. Tuve la oportunidad de asistir a unas clases que me invitaron y de repente en ese sitio empezó a generarse una neblina tal que prácticamente el aula como tal eh, era muy difícil la visibilidad para esos estudiantes. Obviamente la clase debía de ejecutarse, pero sin embargo el factor climático ejerció una alta influencia ese día de clase, a tal punto que tuvimos que modificar las actividades y buscar el aire libre. Y por último, debíamos de reducir inclusive ciertas actividades en el aula debido a la presencia de esta neblina. ¿Qué pasó con los cuadernos? Obviamente la neblina trae unas finas gotillas de agua en la atmósfera. Los cuadernos de los estudiantes no se pudieron abrir aquel día. Entonces, dentro de ese contexto, lo cual ocurría a menudo, las alternativas para poder enviar las tareas fueron otras. Y los estudiantes ya estaban de alguna forma preparados para enfrentar, tiene su perrito ahí. ¿Qué les Entonces, ha haber pasado antes, pues, mi? claro, claro, ya ellos estaban habituados. Entonces lo que hacían era simplemente cubrir sus mochilas para evitar que la humedad le dañe sus materiales. Ahora, muy importante, no con esto significa que la clase se suspendió de ninguna manera. Lo que hicimos fue cambiar de estrategia y de repente teníamos nosotros una clase ya de, con actividades actividades más interactivas grupales. Entonces, la didáctica es versátil cuando se enfrenta ante ciertos elementos característicos de la parte local. Por favor, note la diferencia de la palabra. Glocal con C. Fuera de eso, pensemos en el vestuario. El vestuario de ellos tenían muchos abrigos, muchos cobertores. No, sabemos que no es usual entrar al aula con guantes, pero sin embargo los estudiantes entraban y tenían que entrar con guantes sí o sí. Y obviamente yo como maestra no podía a ellos decirle, sáquese el guante, sáquense los guantes. ¿Por qué? Porque el factor climático es preponderante, fue preponderante. Esa fue una experiencia en otro país. Eso fue en Perú. Pero no nos vayamos tan lejos y pensemos por un momento en las localidades nuestras que crían ganadería, por ejemplo.
Entonces, cuando tenemos regiones ganaderas y la mayoría de las personas se dedican a esta actividad y ellos tienen un aula de clase, pues hay lo que se conoce el periodo de la recolección al término del día de su ganado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el maestro? El maestro se adecúa a estas costumbres locales. El maestro se adecúa, no, no se retrasa en su programa o en su planificación. Lo que hace es cambiar el tipo de estrategia y usa otros recursos para poder avanzar en su clase. Entonces, el libro como tal habla de, habla de un conocimiento que nace aparte de la reflexión. La reflexión que justamente está ligada con las actividades formativas que se dan en la clase. Entonces, todas las comunidades tienen problemas, eso lo sabemos. Sin embargo, el docente, dentro de ese contexto local y de la ciudad, promueve la comunicación. Y promueve la comunicación justamente para poder colaborar con todo lo que tiene que ver o todo el conocimiento profundo para que llegue a su vez a sus estudiantes de esa comarca o de esa localidad. Entonces, la didáctica normalmente siempre va a requerir tomar en cuenta el entorno. Y en el entorno tenemos elementos como el clima, tenemos elementos como la disponibilidad tecnológica. Ese otro punto, bueno, lo vamos a dejar aparte, pero sin embargo es parte de los modelos locales. Los valores, ¿qué tienen que ver los valores con la comunidad? Pregunto. ¿Qué me responden ustedes? Y le voy a preguntar a María Fernanda Castañeda, ¿qué tiene que ver los valores con la clase y con los modelos locales? María Fernanda Castañeda. Hola, buenas tardes, Miss. Los valores que tienen que ver con los elementos locales. Sí. Yo creo que tienen que ver mucho ya porque los valores vienen, nos enseñan muchas cosas y de eso comparten también como, ¿cómo le explico? Ya bien, son las costumbres, ¿no? Nos enseñan las costumbres, las tradiciones, en forma cotidiana de la vida. Y la pregunta del millón es, Andrés Merchán, ¿todas las comunidades tienen la misma escala de valores? ¿Qué opina usted? Eh, que sí, máster. ¿Tienen todas las comunidades la misma escala de valores? ¿Por qué piensa usted que sí? ¿Qué le hace pensar eso? Vean, uno siempre que da una respuesta tiene que saber por qué da esa respuesta, no puede decir cualquier cosa. Ayúdele, Kenia Pensando, Ceballos. ¿puede repetir la pregunta, máster, por favor? Si todas las comunidades tienen la misma escala de valores, ¿por qué sí o por qué no? Ya, yo sé que Luis es bastante colaborador, pero a mí me interesa que el resto también participe.
Ayúdele, Jessica Metiga. Todas Eh, las más, comunidades tienen la misma escala de valores. no, este, no tendrían las mismas escalas de valores porque varían según quizás su cultura. Eso, correcto. Oiga, pero por favor, solo pensemos cada individuo. Su escala de Cla- valor no es la misma que la mía, ni la misma que Yamile o que el señor Jonathan. No. Entonces, como cultura sí hay un factor común. Sí hay eso sí existe. Y nuevamente voy a dar el ejemplo de los habitantes de Loja, por ejemplo. En otra oportunidad también tuve una invitación a un aula, pero esos habitantes de su escala de valores, la limpieza está muy por encima. La limpieza, el orden de dónde dejan su desecho, a diferencia de nosotros. No se trata de desmerecer a nadie. Lo que ocurre es que cada grupo de individuos de las comunidades tiene escalas de valores diferentes. Sí, para usted es importante, por ejemplo, la limpieza, pero no más importante que quizás eh, la sinceridad. Entonces alguien puede decir, bueno, no, yo prefiero que una persona sea más sincera conmigo y el tema de la limpieza relegarlo a un segundo plano. Entonces son situaciones reales que tienen que ver con el entorno y la cultura de la localidad o de la comarca. Vuelvo a recordarles esa experiencia que les compartí de los señores del aula, donde la neblina entraba y mojaba sus pertenencias. Ellos se preocupaban por proteger sus mochilas, a pesar de que ellos traían ponchos y traían una serie de, de recubrimientos. Lo primero que hacían era cubrir su mochila. No se cubrían ellos como tal. Entonces son situaciones en donde las comunidades o los miembros de un aula toman decisiones y lo hacen en función de la escala de valores. Entonces, a eso es a lo que se refiere el texto, cuando le dice que la didáctica también tiene que ver con el entorno y los valores de las comunidades cercanas. Entonces, la didáctica justamente se hace realidad y en las aulas justamente se da respuesta a las demandas de la localidad. ¿Cómo? ¿Por qué sucede eso? Porque dentro del aula tenemos también actividades que están fuertemente relacionadas con el entorno. Y entonces ahí nace esa interrogación, ¿no? ¿Cómo yo puedo dar respuesta o satisfacer a una necesidad de mi entorno? Finalmente, el aula no es otra cosa sino un ecosistema. Y dentro de ese ecosistema tenemos tanto el factor biótico como el abiótico, igual que cualquier ecosistema natural. Por eso los autores asemejan el aula al ecosistema. En el caso del aula, del ecosistema del aula, el factor biótico son las personas.
los asistentes de esa clase. Y dentro del factor abiótico o sin vida está, por ejemplo, la infraestructura. Y en esta infraestructura yo tengo combinado inclusive también el tema de la metodología o el tema de la tecnología también. Allí los tengo yo combinados. ¿Qué tipo de tecnología podemos implementar en el aula? Entonces, a eso se refiere esta parte del texto, me parece que es la página, sí, la página 12 y la página 13, por cuanto la clase como tal tiene desafíos y dentro de esos desafíos yo tengo un marco de cooperación de la comunidad con el estilo del coaprendizaje universal. ¿Qué más debe de mencionarse? Entonces, hay o existe la proyección del saber didáctico. Y ese saber didáctico se proyecta en la comarca o en la localidad. Y al momento en que esa proyección del saber didáctico se proyecta sobre la comunidad, yo puedo construir un nuevo modelo. Ahí nace la palabra holística. Todo el mundo hoy en día habla de lo holístico. Ah, ya, dice, ¿qué está haciendo? Está haciendo actividades holísticas. Hasta la ropa es calificado con ese término, ¿no? Y ustedes habrán escuchado, es que ese estilo de ropa es un estilo de la ola, de la nueva era. Pero, ¿qué ocurre cuando nos referimos al concepto del aprendizaje y del saber? Yo requiero ir construyendo un nuevo modelo, pero un nuevo modelo que sea actual y que además interactúe con el saber y que permita que justamente los miembros del aula puedan integrarse al desarrollo de la localidad. Esto es muy importante y muy necesario. Va a quedar una tarea y ustedes van a tener que investigar sobre los modelos, cuál es la diferencia entre el modelo local y el modelo global. Yo voy a mencionar algo de esta diferencia. Por cuanto el modelo global tiene que ver en cambio con las tendencias a nivel del mundo. Con eso tiene que ver el modelo global. Citemos un ejemplo. El, bueno, voy a traer a colación una conferencia que escuché hace exactamente 1 hora y media antes de entrar a la clase con ustedes. Entonces, una maestra de la Universidad Bolivariana del Ecuador hablaba sobre el uso de la inteligencia artificial. Entonces le voy a preguntar, por ejemplo, a Ginger Guadamó, ¿usted ha usado la inteligencia artificial? Sí, máster. ¿Para qué la ha usado y cómo la ha usado? Bueno, la otra vez en una clase me mandaron a hacer un video y como no tenía mucho tiempo, no había terminado completamente el video y para la última parte usé lo que es la inteligencia artificial. Le indiqué los pasos que quería o lo que quería implementar en el video y la inteligencia artificial me ayudó con eso. Abigail Mosquera, ¿usted ha usado la inteligencia artificial?
Buenas noches, maestro y compañeros. Sí, una ¿Para vez en qué? una clase ¿Qué de hizo? herramientas digitales nos enseñaron cómo hacer diapositivas con inteligencia artificial. Ujú. Entonces, solo noten ustedes esos dos casos. Y la expositora ofrecía una visión bastante interesante, ¿no? Por cuanto la expositora mencionaba que habían personas que a la inteligencia artificial le otorgaban el nombre de una persona y, y otorgándole el nombre de la persona, conversaban con la inteligencia artificial tal cual fuese un amigo o una amiga. Entonces la profesora decía, pero es mejor, es mejor que recuerde que la inteligencia artificial tiene otro tipo de característica. Y hacía notar en su conferencia que la inteligencia artificial hoy en día es una tendencia a nivel mundial, pero que no deja de ser más que un algoritmo o un programa de computadora que tiene opciones, en donde yo le puedo preguntar, ¿cómo te sentiste? Y me va a responder en función de lo que yo le haya manifestado minutos antes. Y que muchas veces las personas se dejan llevar o se involucran en estas tendencias globales, porque el tema del uso de la inteligencia artificial es un tema global a nivel del mundo, y que dentro de esos contextos pueden darse casos en que las personas no empleen el potencial de la herramienta como tal y desvían el uso de esta herramienta. La expositora hacía notar que al momento en que alguien le pone el nombre a la inteligencia artificial, llámese Marcela, llámese Juanita o el nombre que le pongan, está Alex. siguiendo un sistema de engaño mental. Es tal cual tuviésemos un muñeco ahí, un oso al lado de la cama y nos dirigimos al oso, ¿no? Porque el programa nos va a responder es en función de del algoritmo con las respuestas que tiene programadas. Entonces, todo eso son parte de tendencias y de modelos globales. Y es una situación muy particular frente al modelo local. En el caso del modelo local o local, tenemos situaciones de escalas de valores que se pueden aplicar dentro de un aula, los miembros del aula, ¿no? Y les mencionaba allí el ejemplo de los tiempos que ellos destinan o emplean para el cultivo. El cultivo como actividad principal de los miembros integrantes de la clase. Entonces, nosotros como docentes tenemos que estar atentos a esta tendencia. Hoy en día nadie puede ignorar el tema de la incidencia de la inteligencia artificial en la educación. Porque tal como ustedes lo mencionan, la inteligencia artificial tiene diferentes razones de ser, ¿no? Puede ayudarme a hacer búsquedas bibliográficas, puede ayudarme a hacer una presentación, puede ayudarme a preparar algún tipo de disertación. Son utilidades, pero forma parte de un factor tecnológico de tendencia global.
Y yo como maestro yo tengo la obligación de adaptar actividades del aula dentro de esos contextos. Lo mismo sucede con el modelo local, ¿no? Que es el regional o la comarca como tal. No puedo dejar de ignorar la escala de valores de una comunidad y la forma en que ellos reaccionan. Pensemos ahora por un momento en un aula en donde voy a analizar el factor seguridad. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la sierra? Le pregunto a qué han escuchado de nuestra serranía, Keila Tigreros. ¿Qué pasa cuando en una comunidad de la sierra alguien se roba algo? ¿Qué ha escuchado usted? ¿Cuál es la reacción de las personas? Keila Tigrero. Les pega. Reaccionan de manera agresiva, les pegan. Les Por pegan, les pegan. pegan. Ellos se organizan, ellos eh, muy por Aplican la justicia indígena. muy por encima de el hecho que les peguen, ellos tienen una organización comunitaria mucho más robusta que los habitantes de la costa, mucho más robusta. Entonces, ¿qué significa eso? Que allí hay un patrón dentro del factor de seguridad de una comunidad, de una localidad que puede tener y que debe de tener incidencia sobre el aula. Y nosotros como maestros tenemos que conocer ese tipo de, de patrones o de situaciones que se pueden dar. Recuerde nuevamente, el aula es un ecosistema que depende de factores tanto locales como factores a nivel mundial. El término general del factor es tecnológico, factor de creencias religiosas, factor de comunicación, sistemas de comunicación. Todos esos son factores. Alguien mencionó más temprano el término sociocomunicacional. Ese también es otro factor importante. Entonces, dentro de esos contextos, yo enmarco mis modelos, mi modelo local y mi modelo global. No sé si hay alguna pregunta. Ustedes van a investigar o van a desarrollar ejemplos. Yo necesito 3 ejemplos y voy a ponerlo un poco más sencillo de situaciones alineadas al factor tecnológico, tanto a nivel global como a nivel local. ¿Qué situaciones pueden darse o qué ejemplos pueden ustedes citar del uso de la tecnología de manera local y de manera global? Miss, ¿puede volver a repetir la segunda tarea? Vea esto. A ver, nuevamente, van a buscar ustedes 3 ejemplos de uso tecnológico a nivel global o mundial y 3 ejemplos de uso tecnológico en un contexto local o de una comarca o de un pueblo o de una comunidad. Entonces son en total 6 ejemplos. Bien. Bueno, disculpa.
puede repetir otra vez la tarea, por favor? Lo voy a dejar Que escrito, tendrán que ver el video. Tienen que ver el video ya, perfecto, está bien entonces. más. Está bien más. Ya. Entonces, el siguiente tema habla de la evolución del conocimiento en el ecosistema llamado aula. Ese es el siguiente tema. Entonces, allí hay otra pregunta. ¿Qué representa el sociogrupo del aula como un reto didáctico? ¿Qué representa un sociogrupo en el reto didáctico? ¿Y qué habría que hacer para organizar al aula como un núcleo de desarrollo personal y colaborativo? Esa pregunta que está en pantalla, vamos a analizarla ahora. Ya le aumenté el tamaño del Zoom. Ya, y le vamos en esta ocasión a preguntarle a Patricio Riquero. Dígame a mí, buenas noches. ¿Qué es para usted el sociogrupo y cómo se puede organizar el aula para que podamos lograr desarrollo personal de sus miembros? Ya, mí, o sea, un sociogrupo sería un grupo en sociedad, pues, ¿no? Que en este caso de pronto puede investigar o estudiar un tema específico. ¿Y Y qué eso tiene les que ver ayuda, eso con el desarrollo personal? ya, y sobre el desarrollo personal, Verán que puede ser estas que, preguntas van a quedar también como tarea, porque necesito que ustedes presenten argumentos. Yarexi Romero, la escuchamos. Máster, tiene que ver que, no sé, que se muestra cómo los individuos se comunican, cómo se organizan. Ya, sí, la idea está por buen camino. Mejórela un poco, afínela. ¿Qué tiene que ver el sociogrupo en el aula con el desarrollo personal? Tienen, se organizan para alcanzar algún objetivo, que es encontrar alguna investigación, un tema, o para realizar tareas así, trabajos. Vamos más allá de eso, de la organización de los trabajos, de la asignación de tareas. ¿Cómo yo puedo lograr desarrollo personal y colaborativo a través de un sociogrupo en el aula? Mediante Eh, recursos didácticos. Margarita Roque, ayúdele. Margarita Roque, Ya, dan conocimiento, oportunidades para desarrollar lo que nosotros pensamos grupalmente. bueno, la proyección del pensamiento individual hacia el grupo es válido, sí, esa es una forma de cómo el sociogrupo puede fortalecer la parte personal, sí, es válido. Yo como individuo tengo un pensamiento y voy a proyectarlo al grupo del aula, a mi grupo de trabajo, es válido. ¿Qué más puede opinar Diego Galarza? Dígame. La pregunta que está en pantalla, ¿cómo la responde? ¿Qué representa el sociogrupo del aula como un reto vinculado al desarrollo personal? En desarrollo personal sería como que egoísmo. No. Es, no, no, no tiene nada que ver. Andrés Merchán. Andrés Merchán.
A ver, vamos a tener que pedir que enciendan las cámaras porque las personas no están. Enciendan por favor las cámaras para hacer la toma del curso. Ya más, yo estoy aquí, máster, estoy escuchando su clase, hasta en antes le respondí las preguntas que me hizo. Ya, pero ¿por qué ahora se queda callado? Pues Porque me nombró ahorita, pues. sí, Sí, pero no está respondiendo. estoy atento a la clase. Máster, es como un conjunto donde se relacionan, espera que se me fue la palabra. La idea está muy bien. Es un conjunto de personas y ahí se relacionan. Entonces, qué puedo yo desarrollar a partir de esa relación de personas en un aula? Fomentar la cooperación de cada persona. Correcto. Puedo yo asignarle un rol. Eso se llama un rol. Un rol para poder cooperar con el objetivo de la actividad. Ahí tenemos un sistema que fortalece la personalidad. Entonces yo le asigno a cada individuo un rol y cada quien debe, ya Génesis Pincay está entrando de último momento. Señorita Génesis Pincay, buenas noches. Usted está entrando de último momento. Máster, yo tengo rato aquí, simplemente que ahorita se cerró la sesión porque no tenía conexión. Puede ver la clase grabada, que desde que inició la clase estoy aquí. Bueno, entonces, sí, podemos, volviendo a la pregunta que nos hace referencia el texto. El sociogrupo tiene como finalidad el poder establecer roles para los individuos. Y a partir de esos roles yo puedo desarrollar un conjunto de valores. Esa es la relación del sociogrupo con respecto al establecimiento de la escala de valores y con respecto al fortalecimiento justamente de las actividades colaborativas, ¿no? Déjeme hacer la toma del curso. Hacer 31 de octubre del 2025, didáctica de la química. Didáctica de la química, modelo local y global. Voy a hacer la toma del curso. Ya, yo tengo aquí conectado 18 personas. Tengo 18 personas. Está Alison Macía, Kenia Ceballos, Ruth Figueroa, Diego Galarza, Ginger Guadamú, Jessica Metiga, Jonathan Santos, Luis Pérez, Margarita Roque, María Fernanda Castañeda, Andrés Merchán, Abigail Mosquera. A ver, Jessica Metiga, Jonathan Santos, Margarita Roque, María Fernanda Castañeda, Andrés Merchán, Abigail Mosquera, Patricio Riquero, Génesis Pincay, Emily Rodríguez, Yamilé Rodríguez, Keila Tigrero y Yarexi Romero. Ángel Giles, que no
si estaba o no estaría conectada. Angie Giles, buenas noches. Usted recién se ha conectado, ¿no? Señorita Angie Giles, Buenas noches. usted recién se ha conectado a la Sí. clase. Ya cuando prácticamente nos vamos a marchar. Por esta ocasión le voy a dejar entrar, pero ya en otra ocasión no, porque ya prácticamente hemos concluido la clase. Hemos dejado una tarea y usted tiene que hacer la tarea. Y además de eso, ya la siguiente clase, no solo que no va a tener las faltas, sino que no va a registrar participación. El día de hoy no registra usted participación. Yo no le voy a quitar tampoco el mérito a los otros las otras personas que se conectan. Y de hecho le voy a enseñar cómo va a quedar el registro. Confirme que puede ver, señorita Urgilés, la pantalla. Confirme, señorita Urgilés. Ya, va a quedar esa nota en el registro, que se conectó 7:19 y no ha participado. Tendrá asistencia más no participación. Y la participación también cuenta en las notas. Todos los que se conectaron hoy a tiempo tienen participación. Bien, entonces para concluir la clase y haciendo un recuento, tienen una tarea. Van a buscar 3 ejemplos de situaciones en los cuales se emplea la tecnología en un contexto global o local. Y van a buscar 3 ejemplos del uso de tecnología en un contexto global. Aparte de eso, también van a investigar sobre los mecanismos que puede adoptar el sociogrupo en el aula, pero para fortalecer el desarrollo personal. Esas son las tareas que van a quedar para la siguiente, va a quedar colgado en la plataforma. Bien, si no hay ninguna pregunta o alguna incógnita, sí vas a manifestarlo en este momento, ¿no? Porque voy a cerrar ya la conexión. No hay ninguna pregunta. Máster, sí, el tema del mapa radiante, usted dijo que iba a habilitar para subirlo, no se ve visualizado para subir el mapa radiante. No lo he habilitado aún. Recién lo voy a habilitar este fin de semana, ¿no? Y tendrán toda la semana para subir el mapa radiante
y las dos tareas que el día de hoy han quedado asignadas. Eso era, gracias. Sí, muchas gracias, señor Pérez, por estar atento. Bien, si no hay Mi- más comentarios, voy a Mire, cerrar la grabación. Miss, disculpe, la clase de química física dijo que iba a habilitar para subir la tarea de multiplicación y división. Ahorita no estamos en clase de física química, por lo tanto no cruce linderos, disculpe. Cuando es física química, ahí preguntan todo lo de física química. Esta clase es de didáctica de la química. Yo no cru- Máster, yo no cruzo fronteras de cada clase, porque esta es una grabación que queda para que puedan volver a escuchar y después las personas se confunden. disculpe, lo que pasa es que aparte del mapa que dijo el compañero, también había otra tarea sobre el cambio sociocomunicacional, que dijo que investigáramos dos ejemplos. Del campo comunicacional, pero del campo Sea, comunicacional. el cambio de comunicacional que diga. Usted dejó esa tarea también. Ah, pero sí, vamos a mejor a dejarlo con el socio grupo. Todavía Ok. no he colgado yo las tareas, entonces lo que voy a colgar, como les mencioné, el tema del ejemplo global y local, que son 3 ejemplos de cada uno, de situaciones relacionadas al uso de la tecnología para el modelo local y 3 ejemplos del uso de la tecnología para el modelo global. Y el tema del sociogrupo, ¿no? ¿Cómo incide el sociogrupo eh, en sus actividades para el fortalecimiento del desarrollo personal? Ujú. No se olviden de subir las tareas, por favor. Tarea que está subida a tiempo, tarea que se le asignan los 10 puntos. Si usted no lo sube a tiempo, simplemente se le va a empezar a penalizar, ¿no? Por los atrasos. Bien, si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Cierro la grabación. Gracias.